Bien, entonces, antes de ver el tema de target parámetros, quiero comentarles algo. Por ejemplo, esta estructura, nos vamos al punto PSU1. Podemos colocarle algún comentario, ¿no? Por ejemplo, que este punto es el punto de inicio para lo que respecta al muro de contención, ¿no? Al muro de contención, ¿sí? Y si nosotros queremos ver los comentarios, bueno, simplemente damos clic en el casillero de comentarios y aparece acá. También se visualiza en el flujo de trabajo. Este es el punto PSU1 en donde le hemos puesto códigos para el Civil 3D. ¿Sí? Es bueno, el tema del punto. Por ejemplo, toda esta estructura yo lo quiero desplazar hacia una cierta distancia, sabiendo que el punto de enlace es este. Entonces voy a decir que bueno, yo quiero desplazarlo 2 metros. Si le coloqué que se puede desplazar 2 metros, entonces el punto de enlace sigue siendo este punto que se visualiza en el Civil 3D, pero toda la estructura ha sido desplazada 2 metros hacia la derecha. ¿Y esto por qué? Porque de repente en algún momento, luego de haber ubicado en este caso el otro talud de corte, ya no sea tan necesario en un punto específico, sino que toda la estructura ya se base en solamente un cierto punto de enlace, ¿no? Entonces, eso por un lado. Pero, ¿por qué yo coloqué el mismo punto PSU1 en el punto de enlace y no enlacé otros puntos con respecto al punto de enlace? Lo recomendable es eso, lo recomendable es identificar que solamente un punto esté identificado o enlazado con el punto de origen o el punto de enlace. ¿Por qué? Porque si por ejemplo, vamos a regresar a la ubicación inicial, el otro punto que se encuentra o que se podría haber enlazado al punto de enlace es el punto PSU6. Entonces si vamos al punto PSU6, ¿sí? Y decimos que no se vincule al punto 1 sino al punto de origen, entonces claro, y también si colocamos acá un link y cerramos la estructura y creamos el shape, no va a haber ningún tipo de problema. Pero ¿qué pasa si ahora yo quiero desplazar toda esta estructura a esa distancia de 2 metros? 2 metros hacia la derecha. Entonces lo que pasa es que la estructura se comienza a deformar, ya que estos puntos PSU7, PSU10, PSU11 y PSU12 dependen del punto PSU6 y depende del origen, entonces estos no llegan a moverse. En cambio, si todos están en función a un solo punto, que en este caso es el punto PSU1, entonces toda la estructura podría moverse o desplazarse hacia el lado derecho, izquierdo, vertical hacia arriba o hacia abajo. Entonces lo recomendable en este caso sería solamente vincular un punto de esta geometría a el punto de enlace para no sufrir estas deformaciones de la estructura. Bien, entonces si eso es así, podemos avanzar, ¿no? Podemos avanzar. Listo. Ahora hay que hablar sobre el tema de los target parámetros. Para ello, en la previsualización de la geometría están definidos dos modos. Hay un modo de layout o modo de diseño, el cual es el que se visualiza, y si nosotros colocamos el siguiente modo, el modo roadway o modo de operación, no sufre ningún cambio. Entonces, ¿cómo identificar esto? Por ejemplo, si nos vamos al Civil 3D y por ejemplo vamos a ver acá el ejemplo que habíamos identificado, el de la creación de esta sección típica. A esta visualización se le llama el modo de diseño o el modo layout, ¿sí? En el cual se visualiza el assembly con los diferentes subensamblajes.
Pero si nosotros queremos ya visualizar un modo de operación, un modo roadway, entonces es como la obra lineal interactúa con los diferentes elementos, ¿no? En este caso ya sea una superficie o un target, o puede hacer también un offset o un desplazamiento, superficie, desfase o elevación. A esos tres puntos un subensamblaje puede interactuar con ellos, ¿no? A eso se le llama el modo de roadway. Entonces si nosotros vamos a la sección típica o subensamblaje, no visualizamos una superficie. Por ejemplo, este es el corte, el talud de corte, no nos dice hasta qué punto va a llegar, solamente indica que va a llegar hasta donde el Civil 3D reconozca la elevación de la superficie, pero no lo visualiza en el modo de diseño. Pero en el modo roadway o modo de operación ya se visualiza, y estas alturas pueden tener diferentes elevaciones. ¿Sí? Pueden tener diferentes elevaciones según las características de ya sea la superficie, el desfase o la elevación. Entonces si esto es así, nosotros nos vamos al SUAssembly Composer y decimos que queremos visualizar, por ejemplo, vamos a dejarlo en modo layout, ¿sí? Y nos vamos a la tercera pestaña de targets parámetros. Vamos a decir acá que vamos a crear un nuevo parámetro, un nuevo target parámetro que se va a llamar superficie terreno. Sí, el tipo de superficie, bueno, acá no podemos vamos a colocar otra vez superficie terreno. Sí, no debemos dejar espacios. El tipo de target, en este caso, se identifica ya sea elevación, desfase o offset o surface. En este caso es surface. Y acá podemos colocar, por ejemplo, terreno natural. Este es el que sí se va a visualizar en Civil 3D, y el valor por defecto lo voy a explicar en un momento. Acá dice que si quiere que se visualice ello, bueno, a pesar que está activado no se visualiza, pero si lo colocamos en modo roadway sí podemos verlo, ¿no? Sí podemos verlo. Entonces a esto me hacía referencia que el software previsualiza la superficie como una línea segmentada en la cual nosotros tenemos que llegar a esa superficie. Entonces vamos a colocar acá un valor, por ejemplo un valor de 5 metros, ¿sí? Y la superficie automáticamente se eleva hasta un valor de 5 metros con respecto al punto de enlace, ¿no? Con respecto a este punto, 5 metros. Bien, este valor de visualización, por ejemplo, si yo lo desactivo, no sucede nada, pero eso quiere decir que, por ejemplo, cuando nosotros, vamos a ir otra vez al Civil 3D, cuando nosotros hemos generado un corredor, por ejemplo, vamos a propiedades del corredor, vamos a parámetros, donde dice target o objetivos, damos clic en estos tres puntos, a esto hace referencia. Hay momentos en que quizás pueda aparecer en esta opción de ninguno. Entonces, si aparece en esta opción es porque en el SUAssembly Composer lo hemos desactivado esta opción. Como nosotros sí queremos visualizarlo, entonces vamos a decir que sí esté activada esa opción. Bien, entonces vamos a parámetros, ¿sí? Y vamos a crear otro punto, ¿sí? Este punto está visualizado
se va a crear el punto número 13, ¿sí? El código aún no lo vamos a colocar y vamos a decir que este va a estar slope to surface. Slope to surface va a ser el tipo de geometría de este punto. Entonces nos dice que designamos primero a partir de qué punto es, a partir del punto número 12, cuál va a ser el talud. En este caso vamos a colocar un talud de 100%, vamos a colocar talud de 100, y si colocamos el talud de 100, acá lo multiplica automáticamente por 100, pensando que va a ser en este caso de 10.000%. Entonces si colocamos solamente uno, entonces ya lo crea como 100%. Y el target surface, que es el que hemos designado, en este caso tiene como nombre para su assembly composer como superficie terreno. Y si eso es así, entonces podemos ver que se ha creado este talud de corte, ¿no? Hasta el nivel de terreno. Bien, ahora vamos a visualizar algo que es, por ejemplo, si yo comienzo a modificar acá, por ejemplo, vamos a colocar 1 metro, entonces se modifica automáticamente el target, sí, automáticamente el talud de corte, ¿no? Automáticamente el talud de corte. Y bueno, de manera manual parece que no lo reconoce, pero si nosotros cambiamos acá, por ejemplo 3 metros, entonces automáticamente cambia también la altura del talud de corte. No puede representar superficies de forma irregular. En su assembly composer lo representa como una superficie, como una línea horizontal infinita, pero no hay problema porque el software ya sabe que el talud de corte debe de proyectarse hasta la superficie del terreno natural. Bien, vamos a continuar ahora con la parte izquierda. Entonces para eso vamos a crear otro punto. Sí, vamos a crear otro punto. Este punto va a empezar del punto P sub 6. Sí, va a empezar del punto P sub 6 y va a decir que delta de x va a ser igual a menos 1 metro. Menos 1 metro, ahora sí. Y desde este punto, cuando ya no tengamos más visualización, lo que podemos hacer acá es seleccionar esta parte y desplegar un poco más, ¿no? Entonces podemos crear el siguiente punto, ¿sí? Y decir que este de acá va a ser slope to surface y también con un talud de 1% y hacia la superficie terreno. Ahora aparece hacia ese lado. Bueno, es un tema de que no se ha designado el site, bueno, pero nosotros podemos arreglarlo con revertir la dirección del talud. Si revertimos la dirección del talud, entonces automáticamente se modifica la dirección y se verifica eso en la visualización en modo de operación o modo roadway. Entonces vamos otra vez a los target parámetros y vamos a decir no es de 3 sino de 2. Entonces se modifica, ¿no? Se modifica la visualización de los talud de corte. 1.5 también se sigue modificando. Si ponemos 10 metros también se modifica fit to screen. Entonces podemos visualizar que si hay un cambio en este caso del nivel de terreno, ya sabe que tiene que llegar o tiene que proyectarse hasta el nivel de terreno.